Eres la esencia de Jesús. Amén. Sí. Ahorita le decía el Espíritu Santo a mí me cambió todo. Y le decía al Señor, ¿qué vamos a dar? Bueno, yo. Y Dios me dio esta parábola. Es Lucas 13:6. A mí me gusta mucho hablar de las higueras. ¿Sí se han dado cuenta? La higuera es un fruto, es un árbol de un fruto. Dicen que es de los árboles más viejos, ¿verdad? El árbol de los más viejos. Puede ser que Eva, en vez de comer manzana, comió higo. Dicen que era higo, no era una manzana. Y qué ricos son los higos, ¿verdad? Pero dan mucha comezón, ¿sí o no? La boca. ¿No te gustan? No, tan ricos. Bienvenida, aquí es tu casa, Veraca. Vamos a leerlo. Dice, dijo también esta parábola. ¿Quién la dijo? Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizarla también la tierra? Fíjense bien, la higuera, dicen que al momento que tú la pones, la siembras, al año da fruto, al año. Y dices, no, pues no me dio al año fruto, te puedes esperar al otro año. Dicen que son 3 años máximo donde la higuera puede dar fruto. Esta higuera ya habían pasado ¿cuántos años? 3 años. Se me hace que a la higuera se le había olvidado qué era. ¿Sí o no? Se le había olvidado que era una higuera. Y luego lo que me impresiona aquí, fíjense bien, a veces nosotros como cristianos o como creyentes en Dios, se nos olvida quién somos en Cristo. Y no entendemos que fuimos llamados a dar fruto. ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo, Jesús cuando se fue al cielo con su Padre, estar allí de fiesta, dejó al Consolador, al Espíritu Santo, y nos dejó al Consolador para estar dentro de nosotros y poder dar fruto, ¿sí? ¿Cuántos años tenemos como cristianos y sentimos que no hemos dado fruto? Y creo que este año Dios nos puso a prueba, ¿sí o no? Dios nos puso a prueba tremendamente. ¿Por qué? Hemos perdido el gozo, hemos perdido la paz, hemos perdido, ¿qué más? Muchas cosas por escuchar, por ver. De eso hablábamos. Y luego me impresiona porque dicen que la higuera, cuando da fruto, pues es el mejor higo y tiene una raíz muy grande. Pero si no da fruto, dice que empieza a ahogar a las otras plantas que están alrededor. ¿Por qué decía en esta parábola? Córtala. Si no da fruto, ¿qué? Córtala. ¿Por qué? Porque empieza a lastimar las otras plantas. Yo creo que a lo mejor eso ha estado sucediendo en nuestras vidas, en nuestro propio hogar. Se nos ha olvidado que somos hijos de un rey, el hijo del sanador. Somos hijos del que da paz, somos hijos del rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? A veces se nos olvida. Y lo digo también por mí. Nos da miedo hasta salir ya a la calle. El cubrebocas pues es parte de nuestra autoridad y por respeto a los demás. Pero ¿qué está pasando en tu corazón? ¿Tienes miedo o tienes paz? Hemos visto en la semana que no hay de dos.
Nos decía un hombre bien que nos dejó a todos así: no hay de dos, o es temor o es fe. No es de que ahí ando, ¿verdad? Porque te vas a caer. Que nuestra identidad esté bien plantada en Cristo, hermanos. Jóvenes, no somos, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Que podamos dar raíces y en vez de envenenar a los demás, podamos darles vida. Podamos dar frutos de amor, de paz. Donde está tu amigo y tú le digas: tranquilo, mírale esto, tranquilo, confía en Dios. Pero ¿cuántos de nosotros a lo mejor hasta estresamos a nuestros hijos de que pon el cubrebocas, no te juntes con esta? Y nosotros traemos mismos a nuestros hijos así, todos preocupados y estresados. Y dice en el 8: él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Quién era el que dijo eso? ¿Quién? Primero el dueño era el que dijo: córtenla. Pero el que la cuidaba era el que dijo: déjamelo un año más. ¿Quién es esa persona que dice: déjemelo todavía un momento, yo voy a seguir tratando en su corazón, en su vida? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en este año nos ha dado una oportunidad, aunque parezca que es un caos, es una oportunidad tremenda para que tú lo conozcas. Es una oportunidad tremenda para que puedas tocar su corazón y ver esos frutos crezcan en nuestras vidas de paz. Nada va a pasar, Joca, todo está bien. Eso solamente lo puede dar el Espíritu Santo, que viene siendo este hombre que dijo: déjala, yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, ¿qué? Qué tremendo, ¿verdad? Dios es misericordioso. Dios nos ha dado oportunidades. Ha sido por un lado, ha sido por otro lado. No ha habido respuesta en trabajo, en salud, o en negocios, o X. O a lo mejor tú no ves el fruto en tus hijos de paz o de amor. Porque déjala. El Espíritu Santo es el que lo va a hacer. Pero para eso tiene que abonar, tiene que cavar. El Señor en este año nos está sacando lo que no le gusta de nosotros. Confíen en Él. Él es la única esperanza en nuestras vidas. Podemos buscar por muchos lados, hermanos, pero es el único, de verdad, el único que conoce nuestro corazón y que sabe qué es lo que no está haciendo, que no está dando fruto y que está estorbando en nuestros corazones. Que sea un año de mucha bendición, hermanos. Ya estamos en noviembre. ¿Cómo vamos en los frutos ahorita en noviembre? ¿Bien? ¿O todavía estamos medio tambaleando? Que sea un año de mucha bendición, Pablo. Que sea un año donde el Señor todavía tiene misericordia y que no nos corte en el nombre de Jesús. Que podamos dar frutos ahora en el nombre de Jesús. Amén. 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 Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque estamos a la expectativa de lo que tú vas a hacer, Señor, de lo que tú ya estás haciendo en esta mañana, en este día. Padre, háblanos, Señor, que no seamos nosotros, sino que seas tú, Espíritu Santo, solamente tú y nada más que tú, Señor, hablándonos en el nombre de Jesús, rompiendo con moldes, con costumbres. Que nos hable, Señor, con poder en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y a la higuera se le olvidó que era higuera, ¿verdad? Es lo que decía Joca. Pero vamos a leer en Marcos 5,
y vamos a comenzar con el 21. Marcos 5, 21. Bienvenidos todos los que están aquí. Esto es Veraca Iglesia. A todos los que nos escuchan por las redes sociales, bienvenidos. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar, las puertas de tu sala, las puertas de tu corazón son para Jesucristo. Y voy a hablar de una historia que conocen, pero lo vamos a ver con ojos diferentes y te vas a dar cuenta que es con ojos diferentes. Dice: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Di conmigo, en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Di conmigo, Jairo. Estoy leyéndolo en otra versión, recuerden que no es Reina Valera. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Antes de continuar, Jairo, no voy a hablar de Jairo, pero ahí está en la historia Jairo. Quizá yo estoy pensando que cuando Marcos escribió este evangelio, yo me imagino que la historia iba por Jairo. Jairo, un líder de la sinagoga, pero reconoció, y seguramente no sé en qué año, de los 3 años, cuando Jesús empezó el ministerio, escuchó de Jesús y tuvo una necesidad. Jairo era un líder de la sinagoga. Seguramente él tenía, o no seguramente, tenía una posición religiosa, una religión laboral, una posición empresarial, una posición, no sé, cualquiera que sea la posición. Pero cuando estamos leyendo aquí nos damos cuenta que no importa la posición que tengamos, porque hay situaciones que harán irrelevante nuestra posición. Y aquí con Jairo lo estamos viendo, porque Jairo tenía una necesidad y dice: mi hijita se está muriendo. Dijo: por favor ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jairo hizo una reverencia porque cayó a sus pies y le rogó con fervor. Quiere decir que reconoció y creyó que Jesús era el Hijo de Dios y sabía que solamente en Él había una esperanza para su hija. No quiero ni pensar cómo se sentía Jairo en esa desesperación que tenía en ese momento. Y Jesús le contestó. Jesús tuvo una respuesta y le dijo. Jesús fue con él, dice el 24, y toda la gente lo siguió. O sea, Jesús iba, Jairo llegó, le dijo: está bien, vamos allá con tu hijita. Y va Jesús a resolver un problema de una petición de Jairo. Pero lo que llama la atención de lo que estamos leyendo es que ahí se cruza una historia diferente. Algo que quizá la historia de Jairo la hiciera para un lado, cuando Jairo y la posición de Jairo y la solicitud de Jairo hacia Jesús pues era importante porque su hijita se estaba muriendo. Pero aquí dice: Jesús fue con él y toda la gente lo siguió aprejutada a su alrededor, o sea, amontonado todo. Y luego en el 25 sale la historia de una mujer no identificada, o tal vez sí identificada por su problema, sí identificada
por lo que ella padecía, sí etiquetada por lo que era ella. Y aquí aparece, en medio de la historia de Jairo, se cruza esta mujer que hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. En la Reina Valera sabemos que dice una mujer, ¿cómo dice? Con flujo de sangre. 12 años con flujo de sangre. 12 años perdiendo la vida. 12 años yéndose la vida de ella. En esta mañana yo le puse pues al título de esta mañana: pensamientos que generan milagro. Pensamientos que generan milagro. Pero antes de continuar, yo te voy a preguntar algo en esta mañana. Durante todos estos años, tú que estás también allá en Facebook, que nos estás viendo, ¿durante cuántos años has tenido una hemorragia interna? Una vida que se te está yendo, una angustia que durante muchos años has tenido ahí, una situación que, aunque hayas sido durante muchos años a una iglesia, te das cuenta de que la hemorragia ahí está dentro de ti, donde has perdido esperanza, has perdido aliento, has perdido amor, te has enfriado. Quizá si hay una enfermedad física. Durante 12 años esta mujer fue identificada por lo que padecía, y a veces la gente por quien tú piensas que tú eres, la gente te ha identificado. Pero hay algo que cambió el rumbo de la historia de esta mujer, y recuerden que lo estamos viendo con ojos diferentes, porque es una historia que la has escuchado muchas veces, pero hoy te vas a ir de aquí con unos ojos diferentes referente a lo que Jesús nos quiere enseñar esta mañana. Dice, si estás a la expectativa, yo también. Señor, háblanos. Que sea tu sabiduría, que sea tu revelación, que no sea Pablo, Señor. Que seas tú para que toques y traspases cada corazón, cada espíritu, cada cuerpo, Señor. Y que esa hemorragia que durante muchos años ha estado ahí, esa hemorragia interna que nadie ve, que nadie ha visto, pero que ahí está contigo, que ahí está dentro, que quizá una sonrisa dice todo está bien, pero ahí está dentro esa hemorragia. Dice 12 años que sufría una hemorragia continua. El 26 dice, había sufrido mucho con varios médicos, y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles. Fíjense, ¿dónde estamos poniendo nuestra energía? ¿Dónde estamos poniendo nuestra esperanza? ¿Dónde estamos poniendo lo que necesitamos? ¿A dónde lo estamos llevando? La mujer la llevó con los médicos, ¿verdad? La mujer lo llevó con los médicos, y aún pagando y consultándola no mejoraba, aún le iba peor.
¿Dónde estamos gastando nuestra energía, lo que necesitamos? Antes estamos peor. Hemos buscado soluciones aquí, hemos buscado soluciones acá. Creemos que lo que yo estoy haciendo es lo que me va a mejorar a mí, pero te has dado cuenta durante todo este tiempo que no te ha mejorado y que no te ha solucionado tu vida. La mujer, 12 años, y iba a los médicos y trabajaba y para conseguir monedas y para pagarle, pero aún así estaba peor. Pero Jesús iba con la hijita de Jairo, y se mete esta mujer que tenía 12 años así. Luego dice, nunca mejoró. Esta mujer ya no tenía esperanza, nunca mejoró. Yo sé que ustedes sí tienen esperanza, y yo tengo esperanza. Yo no sé si tú detrás de tu celular que nos estás viendo ya has perdido la esperanza, porque quizá 12 años, cualquier persona en 12 años con su problema, con su situación, con su vicio, con su depresión, con esa hemorragia por dentro, ya habría perdido toda esperanza. Cualquier persona con 12 años ya habría perdido todo tipo de esperanza. Al menos eso creo yo, porque 12 años padeciendo y que se te vaya yendo la vida, no es vida. Como decía Joca, y para allá vamos. Al árbol de higo se le olvidó que era un árbol de higo y que debía llevar fruto. Y aquí dice, si están a la expectativa, yo también. El 26 dice, me perdí. Dice, de hecho se puso peor. Y luego el 27 dice, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Ella había oído de Jesús. Ella había, di conmigo, oído de Jesús. Di conmigo, ella había oído de Jesús. Dicen que en el bosque los venados buscan las corrientes de las aguas para acercarse e hidratarse. Ellos buscan los torrentes de agua para acercarse y beber. La mujer oyó de Jesús. Oír de Jesús no es suficiente. Todos han escuchado de Dios. Todos han escuchado de Jesús o de Jesus. Whatever you want, it's up to you. O sea, como sea, tú sabes. Pero ella oyó. Y lo más sorprendente, quizá lo que voy a decir ahorita, pues no sé cómo vaya a sonar, porque ella utilizó ahí sus sentidos. Te voy a decir por qué. Porque dice, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás de la multitud y tocó, ¿qué? Aquí dice su túnica. ¿Qué tocó ella? O sea, se imaginan, ¿verdad? Que Jesús iba caminando
con la gente así, como si fuera presidente. Ella tuvo mucha suerte. ¿Saben por qué? Porque Jesús era famoso en ese entonces y la gente se le acercaba casi como un artista, y no podías acercarte a él. Siempre tenía gente, sus apóstoles lo cuidaban. Qué padre, ¿no? Jesús, a sus discípulos, que fueron sus 12 apóstoles, lo cuidaban, y además tenía Jesús más discípulos. Eso lo leemos en los evangelios, además de los 12 apóstoles. Y para acercarse a Jesús no era fácil. No era fácil. Pero no tuvo suerte ella. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Ella oyó de Jesús. Seguramente yo creo que a lo mejor la había escuchado hace 2 años cuando empezó el ministerio de Jesús, quizá hace 1 año. Y ella decía: este nazareno, ¿qué está pasando? Yo tengo 9 años ya con mi problema y escucho de un nazareno que por ahí hace milagros, un profeta que se dice llamar el Hijo de Dios, quizá. Y quizá pasó otro año más y ella seguía escuchando de Jesús, de los milagros. Pero llegó un momento en que ella ya había oído hablar de Jesús, pero pasó lo siguiente. ¿Están listos? El 28 dice: pues pensó, si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Otra vez voy a decir el 28. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Dice el 28, pues pensó. A veces nuestros pensamientos determinan lo que vamos a hacer, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Eso no lo tenía apuntado. Pues pensó. Por eso, si se dan cuenta, ella oyó. Después pensó. Y después actuó. La fe sin obras, ¿qué es? Está muerta. Ella fue sanada cuando pensó. Porque cuando pensó, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. El torrente o la fuente o la corriente de agua que iba con Jairo iba allá enfrente, como el venado. Ella se acercó a la corriente de agua y tomó de esa vida, pero ella lo pensó primero. Por eso yo decía: ¿y cómo le pongo a esto? Por eso dije: pensamientos que generan milagro. Ella utilizó sus sentidos para acercarse a Jesús, porque oyó de él. Pensó, quizá, y si sí, y si no, y si sí, y si no. Ponte en el camino de las promesas. Decídete a seguir a Jesús, a adorar a Dios. Ella era y pertenecía al pueblo de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice el 29, al instante. Digan conmigo, al instante. Digan, al instante. La hemorragia se detuvo y ella pudo sentir
Di conmigo, ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Como cuando prendes el celular y le pones wifi y pum, se conectó a la red y le transfirió ¿cómo se le llama? Módem. Le transfiere al celular la señal, ¡fum!, se conecta. ¿Sabes qué hizo esta mujer? Se conectó a la señal de Jesús, ¡fum!, y Jesús le transfirió la vida a su cuerpo y pudo sentir ella, dentro de ella, la sanidad de esa terrible condición. Dice aquí, de su terrible condición. ¿Cómo se llamaba ella? No lo sabemos, porque ella había sido identificada por su enfermedad durante muchos años. Ay, déjenla ya, ya no tiene remedio. Sigamos con nuestra vida. Pero Jesús iba pasando y ella pensó y actuó. Y esa es la gran diferencia de cuando piensas hacer algo y te quedas ahí sin hacer nada, a cuando piensas y actúas. Tú pensaste ayer en venir aquí a las 9 de la mañana y Jesús ya estaba caminando por aquí. Y esa agua, ese torrente, se conecta a ti como un módem, ¡fum!, y te transfiere la vida y la sanidad y la restauración a tu cuerpo. Pensamientos que generan milagro. Todo fue hecho de lo que no se veía. Pero Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Seguramente lo pensaron, después lo dijeron y fue creado. Hay gente, aún cristianos, que ya no creen en la sanidad porque quizá han visto mucha gente morir repentinamente, pero aquí está su palabra, está vigente. Quizá en algún año de estos 12 años de la mujer sabía del pacto abrámico que Abraham le prometió, que Dios le prometió a Abraham para su pueblo. Pero quizá ella en algún momento olvidó eso. Quizá ella en su ignorancia, en su dolor, en su hemorragia. Y eso creo que ha pasado en muchos cristianos. Quizá han vivido la cristiandad como una religión más. Quizá se les olvidó que Jesús está vivo y vigente. Quizá ya lo tienen catalogado a ese cristiano como algo y se ha frustrado. Pero en esta mañana, como la mujer de flujo de sangre que pensó antes de tocar el borde de su manto, pero ella, como hija y descendiente de Abraham, no solamente tenía derecho de tocar el borde de su manto, sino que tenía derecho de tocar todo el manto. Pero su forma de pensar se le había olvidado quién era ella. Y te lo voy a demostrar con lo que sigue.
¿Verdad que lo estás viendo con otros ojos? Jesús, el 30, se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Y el 31 dice: sus discípulos le dijeron, pero casi estoy seguro que fue Pedro. Casi estoy seguro que fue Pedro. Entonces aquí dice sus discípulos, le voy a decir yo Pedro. Pedro le dijo, no se crean, mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que esto iba a pasar? Jesús sabía, Jesús sabe. Por eso dice la palabra que la oración inoportuna, Jesús iba a cumplir su propósito. Si yo hubiera sido Jairo, quítate, vamos por mi hija, se está muriendo. Pobre Jairo, ahí está abandonado, ya lo hicieron para un lado en la historia. Pero es parte de la historia. Y sabes cómo el emparedado, esta historia se une. Porque Jairo tiene una posición y la mujer de flujo de sangre tiene una posición acá abajo. Pero ambos tenían la misma necesidad. Y Jesús está para ambos. Por eso no importa tu posición. Por eso comenzaba diciendo eso. No importa tu posición. Solamente importa que vayas a Jesús, que busques las corrientes de las aguas, la fuente correcta de vida, y que puedas conocerle no como una religión más, sino como una realidad y como un estilo de vida que era Jesús. Dice el 32: sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Estaba así, buscando. ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? Tu clamor, tu adoración puede mover el cielo. Tu entrega a Dios ahí en su presencia. Señor, yo no me paro de aquí hasta que me bendigas, porque tu palabra dice que alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tu palabra dice que tú llevaste mis enfermedades, mis dolencias en la cruz del Calvario, Señor, y yo soy sano por tu llaga. Mi cuerpo es sano, mis vías respiratorias son sanas, mis músculos, mis huesos, mis tejidos, mis riñones, mi corazón es sano. Tu palabra dice así, pero la gente te dice: no lo decretes. Eso de decretar, no estoy decretando, estoy diciendo lo que su palabra dice, y son las promesas. Por eso el cristiano quizá ha vivido por debajo de sus privilegios como hijos de Dios. Dice aquí el 33: entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, estaba asustada la mujer, porque decía: ¿qué me va a hacer? O sea, ¿qué hice? Bueno, yo me estoy imaginando así, porque aquí dice esto. Dice: se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y le dijo, el 34: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Pero el 34 dice algo que ya había pasado en el 29. Porque en el 29 dice: al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición.
Pero en el 34 dice, y él le dijo, o sea, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. ¿Dónde sanó ella? ¿En el 29 o en el 34? Voy a leerles el Salmo. ...139... el 1 y el 2 dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. ¿Te das cuenta que Dios está ahí? Sabes todo lo que hago. Y hasta ahí me quedo. Está hermoso este Salmo 139. Pero dice: conoces mis pensamientos. Conoce mis pensamientos. Recuerda que nosotros no somos nuestros problemas. Y a veces eso puede determinar mi vida. El problema de la mujer determinó su vida. Y toda la gente la tenía como la mujer del flujo de sangre. Dice aquí, me quedé en el 5:34, y le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Entonces, ¿sanó en el 29 o en el 34? Vamos a hacer un concurso esta mañana. Tú que estás del otro lado, déjame decirte que tu genética, como la mujer de flujo de sangre, ya tiene una genética enfermiza. Tu genética, como la mujer, esa genética tuvo un encuentro con la vida, que era Jesús. Que tu genética tenga un encuentro con Jesús, para que tu genética sea cambiada, en tu físico, en tu interior, como en tu corazón. Y que esa vergüenza sea sanada por Jesús. Se le había olvidado algo a esta mujer, y es lo que decía Joca al principio: el árbol olvidó que era un árbol de higo. Déjame decirte esto. El 34 dice: y él le dijo: hija. Di conmigo: hija. ¿Sabes qué se le había olvidado a esa mujer? Que era hija. Por eso Jesús quiso encontrarla y decirle: hija, tú tenías derecho a esto. Hija, yo vine a mi pueblo, a los que en mí creen. Ella había olvidado ese aspecto tan importante, y ese aspecto es el que olvidamos nosotros.
a veces que somos hijos. Di conmigo, soy hijo. Soy hijo. Soy hijo, di. Y soy heredero de sus promesas. La sanidad, eso ya no. La sanidad fue el golpe maestro de Dios para sus hijos, de que Él está vivo y que la vida del cielo está en nosotros. Hija, ella había olvidado ese aspecto tan importante, que tus sentidos, cuando escuches, te acerquen a Jesús como ella. Que no te lleven a otro, que no te entretengan a ningún otro lado, porque ella escuchó y fue y se acercó. Y de Jairo, pobre Jairo, se nos había olvidado, ¿se acuerdan? Se me olvidó por completo. Y a Jesús, no sé, pero aquí en el 34 dice: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Por eso es importante que recibas a Jesús, para que seas hijo y seas hija, y te pueda sanar, te pueda restaurar. Y quizá ya eres hijo y ya eres hija, pero se te había olvidado que Jesucristo te ama, y se te había olvidado que sus promesas están vigentes hasta el día de hoy, y que nadie, y que tu problema no determine quién eres tú. La clave aquí fue el pensamiento de ella, porque el pensamiento de ella hizo creer que con tan solo tocar el borde de su manto iba a ser sana. Por eso decía: ¿y cómo le pongo a esta predicación esta mañana? Un pensamiento puede hacerte un milagro, o puede hundirte al miedo y a la muerte. Amén. En esta mañana recibe a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, y no como una religión. ¿Sabes? El viernes tuvimos la oportunidad de estar en un lugar donde yo creo que 40 gentes, 40 personas dispersas en una colonia, en una calle. No estábamos juntos, estábamos todos dispersos. Tuve que elevar la voz. Todos escucharon a Jesús y recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Aún, quizá con las botellas de cerveza en sus manos. No importa cómo llegues a Jesús, lo importante es que te acerques a la corriente de agua correcta que está vigente. Di conmigo estas palabras esta mañana. Di: Padre, perdona mis pecados, te he fallado. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo en mi corazón. Quiero que mi genética te conozca para que la cambies. Amén. Si tú hiciste esa oración, déjame decirte que está vigente la palabra de Dios para ti, para tu casa, para tu familia, para tu tribu. Un pensamiento puede generar un milagro en tu vida. Esto es Veraca Iglesia. Gracias por estar con nosotros vía online. Te mandamos un saludo de parte de Joca y mía. Dios te bendiga, y de parte de toda la iglesia. Dios te bendiga.